Así que para eso esta mañana vamos a escuchar su consejo de nuestro Dios, y ahí vamos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Inclina sus rostros, por favor. Amado Señor Dios nuestro, Padre bueno, gracias te damos, Padre Santo. Acá está tu iglesia, Señor. Nos hemos reunido, Padre precioso, para primeramente adorarte, alabarte de lo que tú mereces, Padre Santo, nuestro reconocimiento como pueblo tuyo, como hijos tuyos. Ahora entramos, Señor, para meditar en tu palabra, en tu consejo, bendito Dios. Esto, Señor, nos ayudará, Padre Santo, a ser sabios, como dice la palabra. Amén. Permítanos, Padre Santo, estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Gracias, mi Dios. Agradecido, Señor, este tiempo dejamos la vida de tu siervo, que la uses, Padre Santo, en gran manera, por favor, por tu amor, por tu misericordia. Estamos aquí, Padre Santo, delante de ti. Gracias, papito precioso. Agradecido oramos, pidiendo tu bendición en el santo, glorioso, bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. 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 Muy bien, gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo que el Señor nos permite de poder estar acá, es para poder compartir la palabra del Señor. Y realmente para su servidor es un encargo tan precioso de poder presentarles a ustedes lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. El texto leído, lógicamente, nos está llevando, ¿verdad?, durante este mes de septiembre estamos, ¿verdad?, hemos estado tratando en una serie de temas, ¿verdad? Porque el mes de septiembre es llamado, ¿qué? Transfiriendo la antorcha a las nuevas generaciones. El primer mes, la primera semana del mes de septiembre tratamos el tema transfiriendo. ¿Quién transferiría? Moisés a Josué, ¿verdad? La segunda semana, ¿quién? Elías transfiriendo a quién? A Eliseo. Después de allí, David a Salomón, ¿verdad? Y la semana pasada, ¿verdad?, tratamos el tema Jesús transfiriendo a sus discípulos. Y esta mañana, lógicamente, vamos a poder también ver el tema que tiene que ver el apóstol Pablo transfiriendo, ¿verdad?, este legado. ¿A quién? A Timoteo. Entonces, dicho esto, como les dije, ¿verdad?, Pablo entrega la antorcha ¿a quién? A Timoteo. Pablo y Timoteo. Amados hermanos, amada iglesia del Señor, amada familia del Señor, estamos aquí todos juntos, sabiendo que Jesús está con nosotros aquí, ¿sí o no? ¿Cuánto decimos amén?
Porque Él dijo, donde estén reunidos en mi nombre, yo estaré con vosotros, ¿verdad? Y el Señor es aquí. Su servidor solamente es un servidor que va a transmitir lo que Dios se ha puesto ya en su servidor. ¿Sabes qué? Como padres, su servidor y muchos de nosotros que somos padres, siempre tenemos, ¿verdad?, una visión, ¿sí o no? Tenemos un sueño, ¿verdad?, a dónde llegar, a dónde conducir a nuestros hijos, a nuestra familia, pero también al trabajo, a la iglesia, definitivamente. Dios nos ha dado la fuerza y sabiduría para alcanzar los sueños que Él puso en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen fuerza? Tenemos la fuerza del Señor. Aunque nuestras fuerzas sean limitadas, pero en el Señor encontramos fuerzas que vienen de lo alto para poder decirnos, vamos, camina. Por eso caminamos. Si deseamos que estos sueños alcanzados sigan desarrollándose, requerimos ¿qué cosa? Nuevos líderes. Si en nuestra familia necesitamos nuevos hijos, nuevos nietos que tienen que levantarse para continuar con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y para que ellos puedan continuar, ¿verdad? Hacer una familia cristiana feliz, un matrimonio cristiano feliz y una sociedad cristiana feliz. Entonces, si deseamos que esos sueños descansados sigan desarrollándose, se requerimos de nuevos líderes, nuevos discípulos, aún más jóvenes, que puedan sostener, alcanzar por varias décadas más. Sin embargo, ¿verdad? La Biblia nos muestra varios ejemplos para considerar las características de esta nueva generación que temerá la aposta cuando llegue el día. Pero ¿sabes qué? Timoteo no era cualquier joven. No era como uno más en el mundo, sino que era un joven, ¿verdad? Que dice allí la Biblia. No era cualquier joven, sino que era un joven de testimonio a quien entrenó el gran siervo, el gran líder, Pablo. Pablo lo que quería, ¿sabes qué? ¿Cómo le encuentra a Timoteo? Vayamos por favor al texto, a la introducción, a Hechos capítulo 16, 1 al 3. Pablo lo conoció a Timoteo en Listra durante su segundo viaje misionero. Hechos 16, 1 al 3 nos dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de testimonio. Así que Pablo, ¿qué dijo? Este es el hombre, me lo llevo. Primeramente, siempre Dios permite, ¿verdad?, a sus siervos del Señor tener una visión clara, ¿verdad? ¿Quién está, verdad? Dios le dice, ¿sabe qué? Esta es la persona. Y además de eso, hay testimonio de otras personas que le dicen, esta es la persona. Dan testimonio de ese joven o de esa señorita, ¿verdad? Testimonio. Entonces le llamo. Timoteo tuvo esa capacidad, ¿verdad?, de discernir, de descubrir que Timoteo era la clave. Porque antes de eso, la historia bíblica nos va a decir, antes de esto, el primer viaje, ¿sabe quién le abandonó a Pablo? Juan Marcos. Juan Marcos tenía la experiencia. Salieron del viaje misionero, ¿verdad? Juan Marcos le abandonó. Pero entonces Pablo en el segundo viaje misionero, ¿sabe qué? Ve a un hombre, no solamente un joven, sino joven de testimonio. Joven de testimonio. Cuán importante es que usted y yo necesitamos, ¿verdad?, también transferir, ¿verdad?, nosotros seamos personas de testimonio para que nosotros también podemos también transferir a nuestros hijos. Que tengan principios y valores para continuar la misión a la cual, ¿verdad?, Dios nos trajo a este mundo. Ahora, el propósito del apóstol Pablo para que Timoteo pase. ¿Sabes qué? Siguiendo ¿cómo se llama?, la hilación de este tema, probablemente cuando Pablo lo llama a Timoteo, tenía más o menos de 18 a 20 años. Cuando Pablo lo llevó con él. Pero mire usted, después de 35 a 38 años, aproximadamente lo dejó a cargo de la iglesia de Éfeso. ¿A los cuántos años? ¿Cuántos años tenía? Después de 20 años. Entonces, esto nos lleva a deducir, a calcular que Timoteo pasó al lado del apóstol Pablo entre 15 y 18 años.
antes de ser nombrado pastor de la iglesia en Éfeso. Amado hermano, cuánto, ¿verdad?, es importante que tanto usted y yo necesitamos, ¿verdad?, aprender, prepararnos para poder, ¿verdad?, transferir la visión de Dios a través, ¿verdad?, de sus siervos acá en la iglesia con el Norte Callao. Por ejemplo, cuando Pablo le llama a Timoteo, sabe que él estaba ya pronto ya a partir, ¿verdad? Pero él dice, este es el hombre que va a continuar. Llama a Timoteo. ¿Cuál fue el propósito? Vayamos un poquito al contexto del pasaje leído inicialmente. Miren lo que dice el título. 18 características de los hombres en los posteriores tiempos. Esos 15 a 18 años, más o menos cuando pasa, ¿verdad?, Timoteo con Pablo, era para que le pueda decir a Timoteo, antes de poner en la iglesia Éfeso, decirle lo siguiente. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí vienen las características. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, ¿qué más? Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos e infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos que evitan, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amados, amada familia, amada iglesia del Señor, cuando Pablo llama, ¿verdad?, a Timoteo, no es que, ¿verdad?, solamente le va a transferir, sino que le va a mostrar, ¿verdad?, el contexto al que él va a continuar la obra, la misión que Pablo le va a transferir. ¿Sabe que era una sociedad liberal? Una sociedad en la cual va a encontrar esas características en cada hombre. Dice allí que aún que tendrán apariencia de piedad. Aquellos que dirán que yo soy cristiano. Aquellos que yo sé que Cristo ha venido a este mundo, yo creo en Dios. Sí, aún podrán entrar a las iglesias, podrán ir, aparentar solamente. Entonces dice allí, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Amados hermanos, amada iglesia del Señor, usted tenemos, ¿verdad?, el encargo que Dios nos ha dado como discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos del Señor estamos aquí? ¿Estamos seguros? Dígale al hermano que está a tu costado, somos discípulos del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que nos estamos moviendo dentro de una sociedad liberal con estas características? ¿Cuántos de nosotros sabemos? ¿Conocemos? Sí, sabemos. Pero ¿y cuánto, verdad, nosotros estamos apercibidos de esto y estamos dispuestos a poder, verdad, prepararnos y ir? El apóstol Pablo, antes de esto, le da un mensaje claro. Le dice lo siguiente. Cuando vamos al siguiente diapositiva, dice de Gálatas 1, 11 al 17, dice lo siguiente. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice? No es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí. Está hablando de Pablo. Usted sabía quién era yo, en otras palabras, que dice de mí, conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, y mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, ¿qué dice? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, ¿entre qué? Entre los gentiles. Entonces dice, no consulté, ¿qué dice? Enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui ¿a dónde? A Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Y la gran pregunta, ¿por qué se fue Pablo a Arabia? Mira lo que dice él. Durante ese tiempo, lógicamente el apóstol Pablo, lo que hace, ¿sabe qué es? Es ir a Arabia. Dice lo siguiente, durante ese tiempo estuve 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo enseñanzas del Espíritu del Señor Jesús. ¿Verdad? El gran legado que le esperaba. De ser perseguidor, ahora con una misión. ¿Cuántos de nosotros, verdad, antes de conocer al Señor, perseguíamos a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros decimos, mira, te han lavado el cerebro? ¿Sabes qué? Así eres, ahora eres un cura. Y eres ¿sabes qué? Pasaban muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Pablo, de un perseguidor, ahora, es verdad, visitado por el Señor para una misión. Entonces, Pablo, lógicamente, ¿en qué basó su misión? Primeramente la Biblia dice, más buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios es justicia. Salmo 119, 105, ¿qué? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué estaba diciendo el salmista? Que la palabra de Dios estaba diciendo, es verdad, me sirve para qué? Para poder saber qué hacer, qué no hacer, frente a una circunstancia inmediata que me puedo hacer. Pues problema económico, familiar, cualquier situación que nos encontremos. Entonces la palabra dice que inmediatamente es el consejo de Dios. Pero ¿qué más? Y lumbrera en mi camino. Y no solamente me enseña el presente, sino me presenta el futuro. Eso es la lumbrera, que está lejos. Entonces, amado hermano, esta mañana lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. El apóstol Pablo, mirando ya esta sociedad en la cual se encontraba, aún en nosotros mismos, esta mañana lo que Dios nos quiere decir es lo siguiente. El apóstol Pablo dejó un legado, ¿verdad? Un modelo, o sea, ¿de qué? De vida. Primer punto. Segundo punto, el apóstol Pablo dejó un modelo, ¿sabe qué? De sufrimiento. Tercer punto, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dejó un modelo de qué? ¿De qué? De fructificar. De que cómo fructificar en eso. Dicho esto, hermano, vamos a entrar, ¿verdad?, al texto que hemos leído inicialmente. Dice el apóstol Pablo, cuando comienza a poder transmitir un legado, un modelo de que se quiere para continuar en esta vida, y una sociedad en la cual, una sociedad liberal, con valores y principios, que no hay. No hay principios, valores espirituales ni morales. ¿Qué hacer? Entonces el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, diría, parafraseando el texto, versículo 10, 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Cuando el apóstol Pablo comienza a decirle a Timoteo, mira, Timoteo, para poder tú trascender en este contexto de vida, en esta sociedad, lo que necesitas, diría, una doctrina. Pero tú has visto en mí. Para Pablo, el amor de Dios en Jesucristo es el verdadero poder transformador. Eso es lo que tenía en su mente Pablo, en su vida. Sabía que de haber sido perseguidor, ahora es el seguidor, es discípulo del Señor. Ahora pues delegando, ¿qué cosa? Dando un modelo de vida. Amado hermano, amada iglesia del Señor. La doctrina que el apóstol Pablo está diciendo era, ¿sabe qué? Era que el amor de Dios
en Jesucristo es el verdadero poder transformador. Esa era la doctrina. Decirle, Cristo te ama. Cristo tiene un propósito para tu vida. Cristo tiene una oportunidad para tu vida. Porque lo hizo conmigo, diría él. Pero además también conducta. Dice allí, tú has seguido mi doctrina, conducta. Cuando dice conducta, está hablando de la forma de pensar, de hablar, de mirar, de escuchar las cosas. Eso forma su vivencia diaria. Entonces dice, la vida de Pablo era un libro abierto en su forma de vivir. ¿Cuántos somos libros abiertos? ¿Cuántos somos libros abiertos para la sociedad en la cual nos encontramos? ¿Qué requerimiento tan grande para poder que nosotros trascender en una sociedad liberal? Necesitamos, ¿verdad?, tener una claridad de una vida, ¿verdad?, que trascienda, que puedan ver qué diferente persona, qué diferente matrimonio, qué diferente familia, qué diferente iglesia. También, dice lo mismo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, pero también propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Pablo era claro. Para Pablo no era algo solamente ir a la iglesia o conocer de las cosas. No era conocimiento, sino solamente tenía algo más. Tenía algo claro. Tiene una misión clara. Una visión clara. Dice allí el propósito de Pablo era claro. A pesar de las oposiciones, se mantuvo firme en su misión. Sabiendo que Dios la había llamado. ¿A qué? A comunicar las buenas nuevas. ¿A quién? Usted y yo somos los discípulos del Señor. Dile a tu hermana, a tu hermano, somos discípulos del Señor. Pero tenemos una misión. ¿Es qué cosa? Es comunicar las buenas nuevas. ¿A quién? A los gentiles. A la gente que está sin valores, sin principios morales y espirituales. ¿Sabe qué? Dios quiere que tengas un matrimonio cristiano feliz. ¿Cuánto quieren? Que nuestra familia, nuestro matrimonio, sean, ¿verdad?, felices. ¿Cuánto queremos que nuestros hijos puedan también continuar, ¿verdad?, disfrutando de lo que nosotros estamos disfrutando ahora? Ser un matrimonio cristiano feliz, ser una familia cristiana feliz, una iglesia con visión y misión. Necesitamos nosotros para poder transferir. Entonces, él tenía claro. Tenía un claro, ¿verdad?, su visión de Pablo. Le dice a Timoteo, este es mi propósito. ¿Qué cosa es? Que Dios le había llamado a comunicar las buenas nuevas a la gente que no conoce al Señor. Saben que existe Dios. Saben que Jesucristo es el Señor. Pero no la conocen. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Yo puedo decir, por ejemplo, a mí me costó conocer a mi esposa muchos años. ¿Cuántos ya la conocen a su esposa? ¿Cuántos lo conocen a su esposo? Mi esposa puede decir, mi esposo es renegón. ¿Me entiendes? ¿Se da cuenta? Todavía no he muerto al hacer renegón. Pero, ¿qué le digo al Señor? ¿Cuántos renegones hay acá? A ver. 1, 2, 3. ¿Qué estás? ¿Renegonas? No hay, ¿no es cierto? No hay renegonas, no hay. Pero ¿qué dice usted cuando tiene ¿verdad? esa característica de ser un renegón, por ejemplo? ¿Qué le dice? Señor, te arrodillas, dice, Señor, por favor, quítame, Señor, este carácter de renegón. ¿Así lo dices? Nosotros muchas veces lo hablamos de esa manera, decimos, quítame, Señor, pero creemos que Jesucristo, ¿qué es? ¿Dios qué cosa es? ¿Es un asaltante? No, Él es un caballero, Él te dice, venid a mí todos los que estéis cansados, ¿sí? ¿Qué os haré descansar? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Señor, te entrego esto, Señor, esta área de mi vida. Ayúdame, Señor. Y Pablo, el Señor dice, ya está bien, Gaudencio, pero haz lo que tienes que hacer. Lo posible te toca a ti, ¿qué cosa es? Humillarte, rogar, orar y buscarme todos los días. Por lo imposible, cambiar tu carácter, me toca a mí, déjame a mí. Yo no te voy a quitar, tú entrégame. ¿Me entiendes?
¿Cuántos entregan sus áreas débiles al Señor? Uno nomás, dos, el resto. Tan perfectos, ¿verdad? Ya no hay renegones ni renegones, ¿no es cierto? Dice, tuvo fe y confianza en Cristo, salvación y el cumplimiento de sus promesas. Longanimidad, resistencia, perseverancia, firmeza, ánimo en las adversidades. Pablo dice, mira, tú estos 15, 18 años, tú has visto qué cosas nos ha pasado. Pablo, ¿verdad?, resistió frente a las adversidades, perseveraba, era firme, ¿sabe qué?, en las adversidades. Y no solo eso, él dice, ¿de qué? Amor. Amor. Para que puedas trascender, para que puedas ganar, ¿sabe qué? Tú tienes que aprender el amor. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿qué cosa? Para que todo aquel quien cree no se pierda. Ese es el amor que Dios nos dio a nosotros. Cuando nosotros hemos percibido ese amor de Dios, ¿sabe qué? No nos hemos perdido. Estamos perseverando a pesar de las circunstancias. Pasaría un testimonio con mi esposa y yo aquí para decirles cuántas cosas durante 40 y tantos años en la vida cristiana, ¿verdad?, hemos pasado. Pero yo sé que hemos creído. Permanecemos. Resistimos. Aunque mi esposa me dice, ella me resiste más que yo. Sí, así es verdad. Que los esposos no, los esposos somos, ¿sabe qué? Somos de mecha corta. ¿Sabe qué es de mecha corta? La esposa dice que sea de mecha larga, ¿no? Para reaccionar, esperan, ay, espérate, como quiero triturar, dice, no, masticarlo. Pero el hombre dice, no, mecha corta, reacciona. ¿Sabe cómo quién? ¿Se acuerdan cómo se llama? Cuando Pedro corta la oreja de, ¿no? Algunos somos inmediatamente cortando la oreja de nuestra esposa. Uy. ¿Cuántos ya han cortado la oreja de sus esposas? A ver, agárrese, de repente ya no hay. Amados hermanos, ¿sabes qué? Paciencia. Pablo tuvo capacidad de padecer y soportar sin alterar su visión y su misión. Amado hermano, como les dijo, Pablo comenzó, ¿verdad? Comenzó a transferir, ¿sabe qué? Un legado de vida. Una vida, ¿verdad?, transparente. Una vida de relación con Dios. ¿Qué más? Le digo esta mañana, amado hermano, amada familia. Dios dispone de las tribulaciones en nuestras vidas para producir, ¿qué cosa? Paciencia. En Él encontramos todo. Este es el primer legado. ¿Sabe qué? Que dejó una herencia que dejó, una herencia de vida. Una vida transparente, una vida abierta, una vida abierta como un libro abierto que mucha gente podía leer. Que ese es el que al menos nosotros necesitamos, hermanos. Ser libros abiertos, libros que mucha gente pueda ver. Que la misión que Dios nos ha dado a nosotros, como en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, es para que ustedes seamos un libro abierto, que la gente pueda decir, uy, este hombre antes era... No, aunque yo no era borracho, pero hermano, sí también alguna vez me he perdido. Alguna vez, pues, era. Ya no lo sé, pues, hermano. Hermano José. Era. Bueno, para no quedar bien mal, éramos, pues, ¿está bien? Éramos, pues. Ya no somos, pues. Ya no somos. El segundo, ¿verdad? Heredó un modelo, ¿para qué? Para sufrir. El segundo punto que estamos tratando, Pablo también no solamente era un libro abierto delante de Timoteo, veía todo lo que tenía que hacer. Pero ahora también es un modelo en el sufrimiento. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 11 al 12 dice lo siguiente. Persecuciones, padecimientos, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas, ¿qué? ¿Me ha librado quién? El Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no padecerán persecución. ¿Así dice?
Solamente era para ver, a saber si están atentos. Dice allí, pero dice allí, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amado hermano, amada familia del Señor, cuando Dios nos llamó a que nosotros seamos discípulos del Señor, con una misión clara, a través de sus siervos, aún cuando hablamos de la iglesia acá en el Norte Callao, que habrá sufrimiento. Si usted escuchó una vez al pastor Antonio, a su familia, pasar sufrimientos para que ahora la iglesia, ahora nos gozamos, nos alegramos. No fue tan fácil. No fue tan fácil. Entonces, yo no sé si usted durante el transcurso de su vida pasa sufrimientos, padecimientos. ¿Cuántos? ¿Económico? ¿Enfermedad? ¿Alguien te dejó de lado? ¿Alguien negó, verdad? Porque tú estás en el camino del Señor. No lo sé. Pero dice allí, vamos a verlo allí. Persecuciones y padecimientos, adversidad, algo que trae mucho dolor y sufrimiento. ¿Quién va a decir, verdad? Cuando un familiar, un hermano tuyo de sangre te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti. ¿Cómo te sientes? Un amigo que era contigo, ¿verdad? Que andaban juntos en todo tiempo. Cuando un día, cuando conocieron que estabas en el camino del Señor, ¿qué te dicen? ¿Tú ya no tomas? ¿Tú ya no bailas? No, no es cierto. Por lo cual, sufrimiento, persecución. El apóstol Pablo experimentó en 3 momentos persecuciones. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 18 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ¿quiénes? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué es? Puede ser muchos que nos puedan venir con mucha doctrina, pero pueden no trascender en su diario vivir de acuerdo a la doctrina. En el primer culto les decía, ¿verdad? Cuando yo estaba con verdades fundamentales, le enseñé 5 dedos. Le decía, ahora van a aprender los 5 dedos. No sé si alguien está acá de los 5 dedos. Yo le decía lo siguiente: amados hermanos, su servidor me dice, pastor, ¿no es cierto? Muy bien, fui al seminario, sí, estudié. Sí, estoy pastoreando en la iglesia, muy bien. He estudiado. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos han estudiado? ¿Cuántos, verdad, hemos meditado? ¿Cuántos hemos memorizado? ¿Verdad? Casi todos, ¿no es cierto? Casi todos. Pero la quinta, ¿cuántos los aplicamos? Lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que hemos, ¿verdad?, meditado, lo que hemos, ¿verdad?, ¿qué más? Memorizado, lo estamos aplicando en nuestra vida. Amada iglesia, nuestra sociedad se encuentra, hay una necesidad tremenda para que tú y yo, hermano lindo, no solamente seamos oidores, sino hacedores ¿de qué? De la palabra. Entonces vamos a trascender. Nuestras vidas serán libros abiertos, pero también pasaremos persecuciones. Pero sabemos en quién hemos creído. Dile a tu hermano o tu hermana, tú y yo sabemos en quién hemos creído. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Vamos. Entonces dice allí, se desviaron de la verdad. El mucho conocimiento envanece. Puedo estudiar todos los textos habidos, todos los, ¿verdad?, todos los cursos habidos y por haber. Pero si estas cosas que yo los tengo, no los aplico, viene a ser nada. En mi amor seré como qué, como dice, ¿verdad?, Corintios 13. ¿El amor qué hace? Sufre, no hace nada indebido. Una serie. Lee usted Corintios 13. El amor. Entonces dice allí,
Se desviaron de la verdad diciendo, bueno, hablando de la resurrección, pero en una teoría. En segundo lugar, dice allí, 1 Timoteo 1, 18 al 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo, ¿qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amado hermano, el apóstol Pablo, como le dije, no fue alguien que solamente de labios, sino en su vida práctica, él lo pasó. Y usted también. Como le dije en el primer punto, o sea, que necesitamos ser libros abiertos de la sociedad. Esta sociedad en la cual sin valores necesitamos ser libros abiertos en tu matrimonio, tu familia, tu negocio o en tu estudio. Necesitamos libros abiertos. Porque habrán persecuciones. Como que, por ejemplo, hay persecuciones en tu vida. Te hacen creer que tus pensamientos, creencias y conducta están controlados y dirigidos por una fuerza extraña. No te han lavado el cerebro. El pastor de la iglesia te lavó el cerebro. La pastora te lavó el cerebro. Pero aquel que me dice eso, le digo, no, sí, me lavó no solamente el cerebro, me lavó el corazón, me lavó, sabe que todo mi ser, sabe que Jesucristo, el Señor de señores, el quien transforma, el quien cambia vidas. Cuando Él comienza la buena obra, la perfecciona, ¿sí o no? Dile a tu hermano, tu hermana, tu esposo, Jesús nos está perfeccionando. Vamos adelante. Toma mi mano, dile, toma mi mano, vamos. ¿No es cierto? Entonces, hermano, habrán aquellos que se van, ¿verdad? Te van a perseguir. Tú ya no tomas, ya no bailas. Comamos, ¿verdad? Bebamos, que mañana moriremos, que nada llevaremos. Eso era antes, pues. Ahora no. Ahora tenemos, ¿sabe qué? La visión clara. Adelante, que un día estaremos en la presencia de ¿quién? Del Señor. Pero tenemos que tener una misión que cumplir. Su servidor con 75 años, todavía puedo correr. A propósito, el mundialito, Pastor José, prepárese. Yo estaré junto a usted. Todavía. No, todavía no suenan las bisagras. Cuando ya suene, ya, bueno, pues, ¿no? Le echaré aceite. Aceite 3 en 1. Amada familia, persecuciones, ¿qué más? Pablo heredó un modelo para sufrir, vida de sufrimiento. Sufrimiento, no solamente padeció, sino que también de persecución, sino que sufrimiento. Mira el 2 Timoteo 1, 15 al 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, Timoteo. Hermano lindo, amada familia, te digo esta mañana, habrán, ¿verdad?, sufrimientos. Habrán personas que eran, ¿verdad?, los mejores amigos. Las mejores personas que salieron, ¿verdad?, contigo, caminaron. Pero te pueden abandonar o ya te abandonaron. Y te abandonarán. ¿Por qué? Porque ejemplo nos dejó Pablo. Pero a Pablo, ¿quién le enseñó el sufrimiento? ¿De quién aprendió? Jesús dijo lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo. ¿De quién? De Cristo. Amado hermano, necesitamos nosotros también. ¿Cómo llegar a esa verdad, esa vida, verdad, de trascendencia en su vida de Pablo? Cuando decía, ser imitadores, imítenme a mí, así como yo de Cristo. Eso aprendió, ¿sabes dónde? En el desierto, ¿verdad? De Arabia. Cuando Dios, saque de su buena manera de vivir, lo sacó
a un camino de luz, ¿verdad? Eso fue. Entonces allí también, otros momentos también que Pablo sufrió, ¿verdad? Una vida de sufrimiento. Entonces, Hechos 14, 19 al 20 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron la multitud, y habiendo, ¿qué?, apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó, entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé. Amado hermano, cuando veo del pasaje leído, el de 2 Timoteo 1 al 15, encuentro ahí, hermano, algo precioso. Qué importante, hermano lindo, que nosotros podemos ser esos instrumentos en la mano del Señor para que podamos consolar, con la misma consolación que Jesucristo nos consoló, podemos consolar. ¿Me entiende? Porque eso es lo que está diciendo, fue consolado. Pero abajo fue auxiliado por los discípulos. Ahora te pregunto, hermano lindo, ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Será cuando alguien se burla de ti por tu fe, o cuando tu familia, tus amigos te rechazan porque sigues a Jesús? ¿O cuando nos dicen que los problemas que tenemos es porque hemos, ¿qué?, cambiado de religión? ¿Cuántos han cambiado de religión? ¿Cuántos han cambiado de religión? Nosotros no hemos cambiado de religión. Hemos cambiado relación ¿con quién? Con Jesús, una relación con Jesús. Así como Pablo cambió una relación con Jesús, su vida, también Timoteo tenía que aprender a cambiar su relación con Dios para trascender en una sociedad liberal. Amado hermano, Pablo heredó un modelo de sufrir. Tercer punto, Pablo heredó un modelo para fructificar. Para fructificar. Dice el capítulo 3 del 2 Timoteo, de 14 al 15, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, si recibiendo de quién has aprendido. ¿Y de qué de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, la fe que es en Cristo Jesús? Pablo, ¿qué le está diciendo Pablo? Para fructificar, para poder trascender, para que tengas un matrimonio, una iglesia, un negocio próspero, una iglesia, ¿verdad?, para la gloria del Señor. ¿Qué dice? Para fructificar, ¿qué dice? Persiste en lo que has aprendido. ¿Y de qué hemos sido persuadidos? ¿De quién hemos aprendido? Entonces dice allí, cuando dice el apóstol Pablo, persiste, dice el apóstol Pablo, permanece, persevera, prosigue. Timoteo, tú vas a tener, ¿verdad?, cuando seas un libro abierto y tú pases padecimientos, sufrimientos, sabes que tienes una promesa. La promesa que viene de lo alto, el consejo de Dios, la palabra del Señor. Entonces dice, tú permanece, persevera en esa visión por la cual Dios te ha llamado. No renuncies. Dile al hermano, no renunciemos, dígale. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, ¿verdad?, de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué más le dice? Persuadiste, le dice Pablo. Mira, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Cuando dice persuadiste, le dice, lo que has aprendido es verdaderamente confiable para persistir en la misión. Es confiable en la palabra. No es en vano. Tiene fruto, tiene consecuencias de bendición para tu vida y para mi vida. Tu negocio, tu estudio, tu familia, tu matrimonio, o la iglesia donde estamos, hermano lindo, que dice ahí, persiste, permanece. Lo que has aprendido, ¿qué hemos aprendido del Señor Jesús? ¿Verdad? ¿Qué más dice allí? Has sabido, desde la niñez has conocido, entendido, comprendido las Sagradas Escrituras. Has sabido. ¿Qué más dice? ¿Qué has sabido? Las Sagradas Escrituras. ¿De quién recibió? ¿Cuántos abuelitos hay acá? Abuelitas. Timoteo aprendió de quién? De Loida y aprendió de niñez. Un pequeño paréntesis nada más. Mi esposa siempre me dice, ¿no? Mi madre, mi padre me decía, me enseñaba a cantar, me enseñaba a orar, rezar en ese tiempo. Ahora ora, biológicamente. ¿No? Esto me enseñaba, dice. Y se recuerda.
Pero ahí está, desde la niñez aprendió. Pero en el tiempo del Señor tuvo misericordia, puso la visión. Esta es la mujer, este es el hombre que me va a servir en el ministerio. Amado hermano, para Timoteo era eso. Desde la niñez has conocido, entendido, comprendido las Sagradas Escrituras. La abuelita no era pues alguien nomás, no. Era persistente. Persistente. Ya, vamos a orar. Levántate, vamos. ¿No es cierto? Ahí está. Pero ¿qué más dice allí? Dice allí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué has aprendido, y de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Amado hermano, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita ¿para qué? Para reflejar nuestro carácter en medio de cualquier circunstancia, para vivir verdaderamente. Como le dije en Salmo 119, 105, lámpara, que sea la palabra, lámpara a nuestros pies, el consejo del Señor, y lumbrera, también la palabra nos enseña el futuro. Dios no solamente nos deja aquí, Él nos dice, levántate. Cuando dijo a sus discípulos, por nada estés afanosos, ¿verdad? Sino que sabed que Dios tiene promesas para nosotros, grandes promesas para nosotros. Amado hermano, heredó un modelo para fructificar. Sigue 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado hermano, Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Te estoy heredando, ¿sabes qué? Algo. Si tú me ves así a esta edad de mi vida, ¿sabes qué? He continuado. ¿Sabes qué? He continuado en las persecuciones, en los sufrimientos. He continuado. Siempre me he mantenido íntegro. Entonces dice allí, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para enseñar lo que es verdad y para corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios, ¿qué cosa es? Nos corrige, ¿sí o no? La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, si yo digo, miento, yo quiero decir a mi hijo, no seas mentiroso, ¿no es cierto? Si yo miento, realmente no estoy practicando. Pero dice allí lo que es verdad. La palabra de Dios nos dice, blanco es blanco, negro es negro, no hay término medio. Pero dice allí, nos enseña lo que es verdad y para corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Redarguir implica amonestar, guiar a una persona hacia la verdad y al arrepentimiento. El propósito es dar libertad. Redarguir. Es como que yo puedo decir a alguien, hermano, si yo conozco un problema de un hermano o hermana, puedo decir, hermano, vamos. Muchas veces a nosotros que tenemos ese carácter de decir, de juzgar, de señalar, ¿sí o no? Pero redarguir, ¿qué cosa es? Implica amonestar, sí, pero es guiar a una persona hacia la verdad. ¿Qué más? El arrepentimiento. El propósito es dar libertad. El propósito es que sea libre. ¿Cuántos tenemos esto? Pablo le dijo a Timoteo esto. ¿Qué más le dijo? Corregir. Si necesitamos corregir a alguien o necesitamos autocorregir, debemos acudir ¿a dónde? A la palabra del Señor, al consejo del Señor. Instruir en justicia, la palabra de Dios tiene en sí misma toda la autoridad dada por Dios para instruir en justicia. ¿Verdad? ¿Qué cosa es ser justo? Honesto y transparente. Decirlo con amor, pero siempre guiado por la palabra del Señor. Porque Dios nunca nos ha juzgado, nunca nos ha señalado, nos ha enseñado el camino. Porque Él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Amado hermano, 3 puntos para considerar. El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Heredó un modelo de vida. Un modelo de vida. Era transparente, era honesto, sincero. Segundo lugar, heredó un modelo de ¿qué? ¿De qué? De sufrimiento. De sufrir. Tercer punto que nos tocaba es el modelo, se deja un modelo para fructificar. No solamente vas a pasar persecuciones,
siendo honesto y sincero, sino que también vas a sufrir. Pero frente a todas estas situaciones vas a salir adelante, vas a fructificar. Pero ¿cómo vas a fructificar? Lógicamente, ¿verdad? Aprendiendo, ¿verdad? La palabra del Señor. Corrigiendo tu vida a través de la palabra del Señor. Dicho esto, conclusión. Amada iglesia del Señor, estamos embarcados en la gran visión. Necesitamos adultos y jóvenes para plantar 14 congregaciones en Cono del Callao, 7 en Lima. Iglesias hasta el año ¿cuánto? ¿Hasta el año cuánto? 2025. El Señor dice, todo tiene su tiempo. Y Dios cuando te da una visión, te da un tiempo. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dicen amén que estamos en el tiempo del Señor? Dígale a tu hermano, caminemos en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. En el tiempo del Señor. Porque el Señor está cerca. Él vendrá, sí. Pero nos tiene que decir, ¿cumpliste la misión? ¿Hiciste la visión? Entonces ahí diremos, sí, Señor. Sí, Señor. Pero también Dios es un Dios de oportunidades, lógicamente. Entonces allí como líderes nos desafiamos para desarrollar valor, sabiduría, sujeción, convicción, esfuerzo, servicio, pureza, conocimiento de la palabra, pasión por ministerio. Hermano lindo, tenemos la responsabilidad de entregar un legado a la nueva generación, un legado de sabiduría, conducta y amor que podemos transferir como el tesoro más grande que poseemos. ¿Cuántos son tesoros, verdad? ¿Cuántos son un cofre? El pastor Antonio me decía, ¿cuántos somos cofres del Señor? ¿Cuántos son cofres? ¿Saben qué cosa es cofre, no es cierto? ¿Qué guardas en el cofre? ¿No es cierto? Tu anillo, ¿no es cierto? Anillo, tu alhaja, tu aretito de oro, ¿no es cierto? Pero igual tú y yo somos cofres. Tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Cofres. ¿Sabe qué? Dar testimonio de vida. Dar testimonio de sufrimiento. Pero también dar sufrimiento de fructificar en medio de las adversidades. ¿Cuánto dicen? Yo estoy dispuesto. Te quiero decir, no sé cuántos nos visitan esta mañana. ¿Cuántos? Si usted entendió, ¿verdad? Quizás hasta aquí no ha conocido todavía aquel Dios que te trajo a este mundo, te mandó con una misión. Y hasta aquí no has descubierto esa misión. Quizás tu familia, tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Todavía no conocen el camino. Pero esta es una oportunidad para que ellos puedan conocer. Pero tú tienes que comenzar. ¿Cuántos esta mañana pueden decir, yo quiero ser ese instrumento de Dios para mi familia, para que mis nietos, mi matrimonio sea, ¿verdad? De aquellos que no creen, puede ser de bendición. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.